Gibran, esto es un bocato de Cardinali para la Cuarta Transformación. Es un asunto que no solamente le permite al presidente pues no hablar de los enormes problemas que tiene el país, sino que es un caso pues muy compatible con la narrativa del presidente de que todo lo que había antes estaba podrido, era corrupto y que por eso se necesitaba una regeneración de la vida pública del país. Sí, Leo, yo leí tu artículo y creo que es al revés de lo que planteas. Lo que ya estaba en marcha era la lucha contra la corrupción. Lo que nos tomó por sorpresa, el proceso radicalmente nuevo que interrumpió la vida pública, fue la pandemia. Esto, digamos, que retoma el hilo del proyecto político que el presidente había venido impulsando, que consiste en lo que parece poca cosa, que es que dejar que las instituciones actúen, no manipularlas y dejar que procesos que estaban ya en marcha sigan su curso sin presionar. Y aquí hay varias cosas que me gustaría destacar. Venga. Una de las razones por las que es una novedad en México es porque nos estamos ateniendo al Código Nacional de Procedimientos Penales, que paradójicamente fue uno de los proyectos del Pacto por México, que ahí lo firmaron y lo aprobaron algunos personajes que ya se están arrepintiendo de eso y están llamando a esto un asunto de impunidad, como Roberto Gil. Está ahí muy claro y es un planteamiento que se había hecho precisamente para mejorar este tipo de procesos por parte de organizaciones de la sociedad civil. Por eso creo que también tenemos un poquito de desconcierto en realidad, porque precisamente no habíamos visto una película como esta bajo estas leyes. Lo más cercano que tenemos de un caso de corrupción procesado, digamos, de ese modo, es el de Javier Duarte. Correcto. Que no tiene de lejos las mismas implicaciones. Creo que los que hablan de la raja política que se saca de aquí o de lo importante que es para la Cuarta Transformación, tendrían que ver, si no más bien lo que quieren es un preso o una presa como Rosario Robles que se esté calladito, que mantenga la complicidad hasta en prisión. Yo creo que los del PAN, que están haciendo tanto escándalo, preferirían eso porque los implica. Y con eso me gustaría terminar esta intervención. Muy bien. Lo de mañana es muy importante porque va a tocar por lo menos a dos presidentes de la República, o los periodos de dos presidentes de la República, y si hay un documento, una firma de cómo empezó todo el asunto de la corrupción de Odebrecht. Fue un decreto que firmaron Calderón y Mid. Peña podrá hacerse loco, Calderón estampó su firma en un decreto que ya hablaremos ahorita, si se puede. Gibran, la responsabilidad de Lozoya. Gibran. ¿Bien? ¿Sí? ¿Cuál es la responsabilidad de Lozoya en esto? ¿O Lozoya nada más era una pieza, un peón en un juego más donde había reyes y reinas y alfiles, etcétera? Eso es lo que dijo él hoy, ¿no? Él lo dijo hoy, claro. Instrumentalizado. Sí. Desde luego que en todas las cadenas de complicidades y en todas las acciones mafiosas hay una mezcla de instrumentalización y agencia, ¿no? Nunca llega uno a ser completamente instrumentalizado. Pero bueno, además de eso, Lozoya sí tenía responsabilidad en una empresa del Estado. Creo que eso nadie lo discute. La misma Fiscalía, claro que no lo discute, por eso lo vinculan a proceso, por eso el juez decide para lo de hoy, veremos para lo de mañana, que hay elementos para presumir esa responsabilidad. Lo que es interesante es hacer la revisión de la responsabilidad jurídica de la cadena de corrupción, ya sea de la del caso de hoy o de la de mañana, que yo creo que va a ser la que dé más de hablar. Mañana es Odebrecht, ¿no? Mañana es Odebrecht. Me refiero al caso de Odebrecht. ¿Por qué? Pues sencillamente porque involucra a personajes de distintos partidos políticos y del más alto peso político. Para empezar, yo creo que el hecho que demuestra que estas negociaciones rebasaban a Lozoya
es no solamente el testimonio que él da y que tú glosabas en tu artículo al respecto sobre en qué se utilizaban los pagos, Sí. etcétera, etcétera, sino que hay actos oficiales de los que puede presumirse que fueron producto de esa cadena de corrupción, y no son nada menores. El primero es que 7 días antes de terminar el mandato de Felipe Calderón, firma él con José Antonio Meade un decreto para poner impuestos a la importación de etileno para facilitar un monopolio de una empresa que será la puerta de entrada de Odebrecht a México. Eso al final del sexenio de Calderón. Después Peña, desde los primeros... Pero es muy importante, perdón, ahí Sí. decir que no hay evidencia de que hayan recibido ellos sobornos, ni Calderón, ni Meade, por el caso de Braskem, creo que se llamaba la empresa esta que tú dices. Ajá, es Ienova, Braskem, que ya es Odebrecht, Sí, ¿no? así es. Desde luego que no, bueno, yo no conozco evidencia al respecto, no creo que ellos estén en los videos de los que tanto se ha hablado. Lo que hay es un documento donde en los hechos se facilita ese negocio. Habría que ver cuál es la mediación, si aducen que Lozoya los engañó, qué pasó, pero ahí hay un decreto firmado por un presidente de la República que formó parte de esa cadena de operaciones. Después Peña Nieto, 3 y 13 días después de asumir la presidencia de la República, firma primero un convenio para dar continuidad a esa serie de operaciones y después un contrato de adjudicación directa de transporte ya para la empresa que era la socia, la puerta de entrada de Odebrecht. Un contrato que terminaría siendo de 371 millones de dólares, que cuadra, digamos, con los montos de los sobornos, pues es muy poquito lo que tuvieron que entregar para encontrar un negocio de esas magnitudes. A mí me parece que lo fundamental, y es a lo que se refiere el famosísimo criterio de oportunidad, no es eximir a Lozoya de las responsabilidades que evidentemente tuvo, porque no era un microoperador, sino un alto cargo del Estado, sino que de ahí, de un posible acuerdo, se desprendan procesos que sean de mayor envergadura, a delitos de mayor gravedad que podrían verificarse en 3 supuestos: que estuvieran cometidos por personas de mayor jerarquía en el gobierno, que fueran de mayor cuantía económica o que fueran de mayor penalidad. Cualquiera de esas, porque hemos hablado nada más del caso de los políticos, pero seguramente también si se sigue rompiendo hay empresarios, la cadena de claro, complicidades, podrá embarrar por ahí algún empresario que no haya salido y que sea responsable de algún desfalco de mayor cuantía. Yo creo que nos falta mucho por ver todavía. Conclusiones, Gibran. Bueno, yo creo que esa oportunidad está abierta y ya lo que estamos viendo es inédito. Seguramente nos dará mucho que reflexionar a lo largo del sexenio. Primero, porque estamos viendo en marcha el nuevo sistema penal acusatorio y que ya no vale lo que se diga frente al Ministerio Público, que ya no tiene fe pública, sino lo que se diga frente al juez. Por eso no creo estas versiones de que las filtraciones sean una estrategia de la defensa de Lozoya para descarrilar el proceso. Y estamos viendo también que se empieza a airear un poco muchas cosas que eran fundamentales para la política mexicana, realmente estructuraban el día a día de las grandes decisiones, como la reforma energética, que utilizaban a muchos intelectuales y expertos en política pública para respaldar lo que ellos veían y vivían como un vil negocio. Estamos viendo ahora algo que no quiere ni el PAN, ni el PRI, ni buena parte de los opinadores que se sentían más cómodos con silencios como el de Rosario Robles. Y sin embargo, comparándolo con procesos de otros países, yo pienso en el caso de España, este tiene muy poca tracción mediática. Creo que habla también de que las redes de complicidad y el sobreentendido de la corrupción iba mucho más allá de la clase política, sino que estructuraba buena parte de la élite de toda la vida pública, también en los medios de comunicación. Oye, pero allí hay que tener cuidado, porque yo estuve a favor y sigo estando a favor de la reforma energética por una cuestión ideológica, porque pienso que es lo mejor para el país,
y desde luego no tengo ningún interés ni ningún negocio asociado a esto. Pero... Así es, lo que digo es que a gente de buena voluntad que estaba en esa línea ideológica, como tú, Leo, sí, estos indecentes los utilizaron para hacer algo que solo veían y vivían como una forma de saquear al país, y lo hicieron en grande. Mira, yo la verdad no me siento utilizado, yo creo que era por el bien del país, pero en fin, ya tendremos esa discusión si quieres algún día, ¿no? Claro, ya vimos cómo se hizo en lo concreto. Así es, así es.